Queremos encontrar una posible ecuación para la función trigonométrica graficada aquí en azul. Mirando el gráfico, deberíamos reconocer esto como una transformación de la función secante o de la función cosecante, pero para ayudarnos a encontrar una posible ecuación para esta función azul, en realidad esbozaremos una función seno o coseno que tenga la misma transformación, luego encontraremos la ecuación de esa función seno o coseno y use esa ecuación para determinar la ecuación de nuestra función azul transformada. Pero para hacer esto, necesitamos reconocer la relación entre la función cosecante básica y la función seno, así como la relación entre la función secante y la función coseno. Aquí está el gráfico de la función cosecante básica y la función seno, y observe cómo los mínimos relativos de la función cosecante aquí y aquí son los máximos de la función seno roja, y los máximos relativos de la función cosecante aquí y aquí son los mínimos de la función seno. Y la misma relación es válida para secante y coseno. Volviendo a nuestro ejemplo, estos 3 puntos serán donde tenemos valores de función máximos para nuestra función seno o coseno transformada, y tendremos mínimos en estos 2 puntos. Observe cómo los valores mínimos son 1 positivo, los valores máximos son 5 positivos. Sí, por lo tanto, la línea media estaría a la mitad entre estos valores en y es igual a 3. Lo que significa que una función seno o coseno con la misma transformación se vería así. Y ahora, para encontrar la ecuación de la función seno o coseno transformada en rojo, debemos centrarnos en un período del gráfico, que determinará si usamos seno o coseno. Entonces, por ejemplo, si usamos esta parte del gráfico, porque en el centro, ambas funciones comienzan en la línea media, luego hay un máximo, luego regresan a la línea media, luego a un mínimo y luego vuelven a la línea media. Usamos una transformación de la función seno para encontrar la ecuación de este gráfico rojo. Y nuevamente, tenga en cuenta que la transformación de este gráfico rojo será la misma transformación que el gráfico azul. Y dado que estamos usando la función seno para encontrar la ecuación del gráfico rojo, usaremos la función cosecante para encontrar la transformación del gráfico azul porque el seno y la cosecante son recíprocos. Entonces encontraremos la ecuación de nuestra función seno en la forma, y es igual a por seno de b multiplicado por la cantidad x menos d más c, donde a afecta la amplitud, b afecta el período, d afecta el desplazamiento de fase o el desplazamiento horizontal, y c afecta el desplazamiento vertical. Comencemos por determinar el valor de a. El valor absoluto de a es la amplitud. Mirando el gráfico rojo, la distancia desde la línea media hasta un máximo, esta distancia aquí, es de 2 unidades y, por lo tanto, la amplitud es 2, que también es la distancia desde la línea media al mínimo, que vemos aquí. Pero observe cómo, debido al patrón donde tenemos la línea media, máxima, línea media, mínima, línea media, no hay reflejo a través del eje horizontal y, por lo tanto, a sería positivo y, por lo tanto, a es positivo 2. El período de nuestro gráfico es igual a 2π dividido por b. Mirando el gráfico rojo, si observa como de 1 a 7, tenemos un ciclo completo de nuestra función seno, y por lo tanto, el período es igual a 6, lo que significa que 2π dividido por b debe ser igual a 6. Si queremos 6 sobre 1, ahora cruzaremos, multiplicaremos y resolveremos b. Observe que 6b es igual a 2π. Entonces, si dividimos ambos lados entre 6, observe cómo b sería igual a π sobre 3. Ahora encontraremos el valor de d, que representa el cambio de fase. Observe cómo esta gráfica de nuestra función seno se ha desplazado hacia la derecha una unidad. Porque normalmente, la función seno comienza en la línea media cuando x es 0, no 1. Entonces, debido a que tenemos una unidad de desplazamiento a la derecha, d es igual a una unidad positiva, pero observe cómo en nuestra ecuación, eso significa que obtendremos la cantidad x menos 1. Y finalmente, para c, que afecta el desplazamiento vertical, porque la línea media está en y es igual a 3, nuestro gráfico se desplaza 3 unidades hacia arriba. Y por lo tanto,
c es igual a 3 positivos. Entonces, la ecuación de la función seno roja transformada sería y es igual a, que es positivo 2, multiplicado por seno de b, que es pi sobre 3. Multiplicado por la cantidad x menos d, entonces tenemos x menos 1, y luego c es positivo 3, entonces tenemos más 3. De nuevo, la transformación de la función seno sería la misma transformación de la función azul cuando usamos la función cosecante. Entonces, una posible ecuación para la función azul original sería, y es igual a 2 cosecante de pi dividido por 3. Multiplicado por la cantidad x menos 1 más 3. Y una buena manera de verificar esto sería graficar ambas funciones en el mismo plano de coordenadas, y asegurarse de que coincida con los dos gráficos que tenemos aquí, que he mostrado aquí en la siguiente diapositiva, verificando que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.